Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Hoy nos encontramos con una gran sorpresa en medio de una reunión laboral. Resulta que Marianne Mollman está acá y ella es una luchadora, que ha hecho un trabajo impresionante sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos en varias regiones del mundo. Marianne fue directora de programas sobre derechos de las mujeres en Human Rights Watch, actualmente colabora con Amnesty International, también es colaboradora frecuente del Huffington Post, ha publicado en el Washington Post, en el The Guardian y también en Salon. Una serie de publicaciones muy relevantes acerca de derechos sexuales y reproductivos. Sí, pues. Gracias, Marianne, por este espacio. Gracias por tenerme. Marianne, yo quisiera comenzar un poco con tu historia personal. Okay. Tú eres de Dinamarca, tú eres danesa, pero ¿cómo es que te acercas a la investigación en América Latina? La verdad es que no sé muy bien cómo empecé a sentir una afinidad por América Latina. Yo siempre sentía, algunas personas se sienten transexuales, yo siempre me sentía transatlántica, como si hubiera nacido no en el buen sentido, y en el buen sitio, y tenía que mudarme. Entonces siempre quería aprender español, tenía la ilusión de enseñar a leer y a escribir a niños que viven en la calle. Yo no sé tampoco de dónde salía eso. Y conforme con que me iba teniendo más conciencia de lo que es realmente la pobreza y lo que quiere decir realmente el empoderamiento, y de que no son ideas, digamos, de blanco y negro y que hay de todo en todos los lugares. Entonces me iba acercando más a querer hacer algo en el tema de derechos de las mujeres, donde como más se cruzaban todas las cosas que me daban tensión, que me causaban tensión. ¿Y lo exploraste a través del estudio de abogacía? Bueno, en realidad, empecé, siempre estoy diciendo cuando hablo de mi historia, mejor no intentar repetir eso, porque la verdad es que no era un camino muy recto. Primero hice estudios de ciencias políticas y era activista de Amnistía Internacional en Dinamarca y después en Londres más tarde. Decidí salir de Dinamarca, siempre tenía como la impresión de que era un sitio demasiado chiquitito, y salí con una ilusión de trabajar en la publicidad, porque lo que me fascina es la comunicación, cómo cambiar la opinión de las personas sobre lo que sea. Viví en Inglaterra, en España, en Francia, trabajando en haciendo un programa de maestría de administración de empresa, y terminé en Londres trabajando en publicidad durante varios años, y ahí también me hice activista de Amnistía Internacional. Y como terminé con la impresión de que estaba haciendo mal durante el día, entonces estaba intentando mejorar un poco, todo lo mal que había hecho en la publicidad a través del activismo. Ahí decidí que no pudo ser, que tenía que renunciarlo, y me fui a Guatemala con un proyecto de educación popular en La Paz, por la paz. Y terminé, estuve un buen rato en Guatemala, volví a Londres y estaba pensando, ahora tengo que reeducarme para poder contribuir algo, y me hice una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de ahí empecé una nueva carrera. Sí, una nueva vida, pero ahí sentía realmente, durante ese año de la maestría era como que por fin estaba en un camino, al inicio, pero en el camino correcto, ahí estaba bien, y eso sí, era importante para mí.
¿Cómo es que pudiste desarrollar como esta sensibilidad? ¿Qué factores, por ejemplo, en Dinamarca, con un nivel de vida bastante cómodo, con niveles de paz social también bastante estables, Sí. ¿cómo se desarrolló, cómo crees que se detona esta sensibilidad, por ejemplo, que te lleva a ir a Guatemala, donde un país con conflictos sociales y con un tema de derechos humanos de las mujeres muy urgente? Sí, o sea, la verdad es que no sé de dónde surge mi interés en los temas de pobreza. Lo que sí me acuerdo es que yo hice un año de estudiante de intercambio en Nuevo México, en la frontera con México, cuando tenía 16 años. Y me acuerdo que fuimos con un grupo de la iglesia, o sea, ahí hacen todo de misión, ¿no? A lo que era Ciudad Juárez, que en aquel entonces era o sea, las áreas de pobreza eran grandes, pero chiquititos con respecto a lo que es ahora, porque ya lo he visto ahora, o sea, mucho más grande. Pero lo que me acuerdo es el dar la conciencia, de repente ya visual, de que hay personas que nacen, viven y mueren en una caja de cartón, o sea, literalmente. Y ahí yo me acuerdo después, como uno es joven, es como un poco difícil de procesar ese nivel de pobreza, y que de todas formas esas personas son personas y tienen una vida interna, tienen una intelectualidad, tienen unas esperanzas, sino que se acercan a lo que yo también siento, ¿no? O sea, es lo mismo. Y creo que de ahí salió la idea de que, o la conciencia, o yo qué sé, el imperativo de que algo tenía que transformarse. Claro. Yo me acuerdo una vez mi madre me dijo, porque me quedé tan deprimida después de volver de Guatemala y estaba como en la cama durante una semana, y me llama mi madre y me dice, ¿y qué tiene que pasar para que salgas de la cama? Y yo le dije, no, el mundo tiene que cambiar, porque yo ya siento que formo parte de la opresión y o sea, de toda esa iniquidad. No hacer nada es hacer algo. Claro, entonces, o sea, esto como que no quiero salir a la calle en Londres y consumir y formar parte de todo eso. Y me dijo mi madre, mira, tienes dos opciones, o te matas o sales y haces algo, porque no va a cambiar si tú estás en la cama. Sí. Y yo pensé, bueno, tienes la razón, o sea, o te rindes o participas. Sí. Pero bueno, también es cierto que la violencia, y especialmente la violencia contra las mujeres, no es un fenómeno exclusivo de un lugar social, de un lugar geográfico. Exactamente. ¿Cómo se vive o cuál es la dimensión de la violencia de género en los países nórdicos, por ejemplo? Ahí Amnistía Internacional hizo un estudio hace un par de años en Suecia, donde lo que nos dimos cuenta es que realmente hay altos niveles de violencia doméstica y contra las mujeres en todos los países, o sea, en Suecia en este caso. Yo lo que he mirado personalmente son los niveles de investigación por violencia sexual, por violencia doméstica, también en los países nórdicos, en los países del oeste, digamos, de Europa también, y son re bajos estos niveles, o sea, no se investiga. En los Estados Unidos... ¿Está subregistrado? Está subregistrado, pero si empiezas por la mujer, no... ¿reconocerlo? No va a la policía, eso primero. Okay. O sea, menos de la mitad de las mujeres que son violentadas, y ahora estoy hablando de la violencia sexual, que, o sea, más allá, o sea, la violencia doméstica menos, pero la violencia sexual, menos de la mitad va a la policía. De estos casos, la policía investiga menos del 30%. De estos casos que son investigados, se hace una, ¿cómo se dice? O sea, se hace un caso que va a la corte, ¿no? De estos casos, menos hay un fallo, y desde los fallos, menos un porcentaje aún menor. Es como un embudo, ¿no? Claro, al final como menos de 3% de los perpetradores de violencia sexual en los Estados Unidos pasan un día en la cárcel. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos, y son niveles similares a lo que se ve en el oeste de Europa, en el norte de Europa. O sea, en todos los países tenemos como esta idea de que... El otro día me preguntó un militar, me dijo, ay, si solamente ponemos penas más fuertes, no penas por violación. La opción de la criminalización, ¿no? El punitivo. Claro, y yo le dije, no, bueno, tenemos que empezar al inicio, tenemos que facilitar que la mujer pueda irse a la policía, que se sienta protegida, que se sienta
acogida y que no sienta que otra vez alguien le va a decir, ¿por qué saliste a la calle? Claro. No sé qué, o sea, todas estas cosas. Entonces, empezando por ahí, con las penas que hay, ya estamos bien, pero una persona que violenta a su mujer o lo que fuera, no va a pensar si son 10 o 20 años que le van a dar en la cárcel, porque igual no va a la cárcel, o sea, no... Sí. No, tiene que pensar que tiene que respetar la autonomía, el derecho Sí. a la vida Sí. de la mujer, etcétera. Sí, etcétera. Y hay, o sea, todas las cosas que tienen que ver con respetar el testimonio de la mujer, ¿no? Y respetar el proceso también, porque una persona violentada de repente le pasa un rato hasta que pueda hablar de eso. Entonces, si la policía, si la idea es que, bueno, si no llega el día mismo, entonces no es se que hace miente. registro de... Claro, entonces es que está mintiendo. O sea, hay todos los estudios que demuestran que la policía piensa que una mujer miente sobre violencia mucho más que cualquier otra persona mienta sobre otro crimen, otro tipo de crimen, ¿no? Como robo o lo que fuera. Lo que ahora nos dices tiene muchísima resonancia con lo que sucede en México. Uh-huh. Y algo que me interesaría como recalcar es que tú consideras, si entiendo bien, o bueno, los estudios en realidad han demostrado que esta es una situación global. Sí, es totalmente global. O sea, sobre todo lo que a mí me llama la atención es la idea generalizada en la población de que algunas mujeres se merecen la violencia y otras mujeres son las verdaderas víctimas. O sea, y eso puede ser con respecto a la violencia sexual y también la violencia doméstica. Que la mujer que no cocina, la mujer que no sé qué, no sé cuánto. Que se salió del estereotipo, ¿no? Claro, que se salió del estereotipo y además las mujeres mismas lo dicen. O sea, si tú hablas con una mujer, muchas veces... Eso me pasa en los Estados Unidos, hablando con mujeres en el parque de juguetes de mi hijita. Y yo pregunto, o sea, estamos hablando de la violencia y una mujer me puede decir, eso me ha pasado más que una vez, bueno, a mí nunca me ha pasado nada, pero yo también tengo la comida en la mesa cuando vuelve de la... O sea, como que no me pasa... No me lo he buscado, ¿no? Claro, o sea, yo estoy cumpliendo, entonces él tampoco me pega. Y yo como que, bueno, o sea, que eso no es una condición, o sea, no se pega, no se pega, eso es. Y esa conciencia falsa también hay en los funcionarios públicos que tienen que arreglar este problema, ¿no? Entonces están como haciendo sus políticas con respecto a cómo separar los merecidos de los no merecidos, ¿no? O sea, las víctimas que sí son víctimas de las que no lo son. Ya. Porque también yo he escuchado mucha culpabilización se hace referencia constantemente a que, bueno, en realidad no fue, pero como sabe, no fue violencia, pero como sabe, y se quiere vengar Sí. de un mal uso del sistema. Entonces Sí, también pues, de repente empieza a emerger como este argumento que no era violencia de verdad, o no era un poco, no le pegó muy fuerte, o este tipo de cosas. Y, o sea, lo que a mí me ha llamado la atención de los estudios, yo he leído tantísimos estudios sobre eso, es que claro que hay personas que demandan o sea, que hacen demandas falsas. Uh-huh. En todos los crímenes lo hay, en los robos, o sea, en todo. Uh-huh. Pero el nivel de demandas falsas, digamos, es lo mismo en todos los tipos de crímenes, en violencia doméstica, en violencia sexual, en los robos, en todo, es lo mismo. Es como el 3%. Lo que pasa es que la policía piensa que una mujer violentada es mucho más capaz de mentir que una persona que llega diciendo, me robaron lo que fuera. Y eso es cultural. Claro. Es una muestra de la violencia de género que existe. Sí, sí, pues. Bueno, vamos a volver en un momento más con Marianne Mollman. Estamos en Luchadoras en Rompeviento TV. No se vayan.
Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Julia Tino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decir cosas de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Rompeviento sería... como un tipo de avión. Usually, memories are a place where we come back to. Sometimes, they are a place where we go to, but instead of memories, people call them desires.
the Hummingbird spaceship will fly me to the moon. It's funny, I always think about Yulia as a hummingbird, but I never told Andrei. Stas doesn't know, but I heard this story once. It was about this breed of South American hummingbirds. The males courted the female in twos, and the refused bird flew toward the sun until he died exhausted. A story is never complete without the empty spaces between images. Stas and Andrei are those empty spaces of my stories. Chalika, over. Chalika, can you hear me? Over. Chalika, I don't know if you can hear me, but I think something might be broken. I'm approaching the far side of the moon. Over. Well, I hope you can fix it soon. See you on the other side. Bien, estamos de vuelta en Luchadoras con Marianne Mollman. Marianne, tú fuiste durante varios años directora del programa de Derechos Humanos de las Mujeres en Human Rights Watch. Ajá. De manera global, porque bueno, no te enfocabas solo a América Latina, aunque tuviste un trabajo importantísimo del cual vamos a hablar un poco, pero de manera global, ¿cuáles crees que sean las principales amenazas al cumplimiento óptimo de los derechos, al respeto de los derechos humanos de las mujeres? Sí, sí. Creo que debe variar muchísimo por región, pero... Sí, varía mucho. Lo que pasa es que creo que la raíz de toda la discriminación contra la mujer y toda la violentación, que puede ser física o no física, de la mujer, son los estereotipos de lo que son los hombres, lo que son los hombres y lo que son las mujeres, o sea, lo que tenemos que cumplir para cumplir con nuestra función en la sociedad. Y creo que hay una agresión hacia las mujeres que no cumplen con eso, por cualquier, o sea, por cualquier razón y en cualquier modo, ¿no? O sea, pueden ser las mujeres trans o las mujeres lesbianas o las mujeres que son heterosexuales pero no cumplen con su, o sea, no llevan maquillaje o no ponen lo que fuera, que quieren trabajar fuera de la casa o no sé qué, o sea, dependiendo de la cultura local, de lo que se ve como el rol apropiado para la mujer, si la mujer sale, se violenta. Y yo creo que esa es la raíz de casi toda la discriminación. Y es súper difícil cambiar eso. Pero debe haber también situaciones emergentes. Por ejemplo, yo pienso en la violencia sexual en contexto armado en el Congo, por ejemplo. Sí, o sea, lo que pasa es que, o sea, la violencia sexual en conflicto ocurre en muchos conflictos, ¿no? Ya ha ocurrido en muchos conflictos durante los años. Hay conflictos donde hay poca violencia sexual y eso nos dice que no es evidente, que no tiene que ocurrir. Y no es solamente no son los conflictos solamente donde hay bajo nivel de brutalidad contra la población civil. O sea, hay conflictos donde hay mucha brutalidad, pero sin violencia sexual. Entonces, es interesante empezar a ver, bueno, qué es lo que evita la violencia sexual, dónde hay más violencia sexual en los conflictos, etc. Ahora tenemos conciencia de este tipo de violencia y antes no había. Otro tema que a mí me parece súper interesante es la violencia contra las mujeres migrantes. Las mujeres migran más y más. O sea, antes los que migraban o lo que hacían la migración, sobre todo temporal, eran más bien los hombres, ¿no? Salían de sus casas para tener trabajo, para volver a mandar el dinero, etc. Ahora muchas mujeres forman parte de los flujos de migración y de mandar
este dinero a su casa. Y también en esa relación violenta hacia los migrantes y las migrantes, sí, la violencia contra las mujeres adquiere como este cariz de violencia sexual también. En algunos casos sí, y además, o sea, las mujeres migran para ciertos tipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo doméstico, que también es una reflexión del rol de la mujer. Sí. O sea, la mujer, digamos, de cuidado. Claro, de cuidado de los niños, de hacer la comida, de no sé qué, no sé cuándo. Entonces, como se está privatizando o profesionalizando de alguna manera, ¿no?, el trabajo de la casa, otra vez la mujer que lleva a cabo este trabajo está en una situación precaria porque no se valora o porque no se protege sus derechos laborales. Por la ley. Exactamente, porque no se reconoce como trabajo. Hasta incluso cuando se profesionaliza, no se reconoce como trabajo. Sí. Yo estaba pensando en el trabajo que has hecho para América Latina sobre derechos sexuales y reproductivos. En Human Rights Watch hiciste una serie de informes específicos. ¿Cómo, bueno, si nos puedes decir sobre qué países trabajaste, primero que nada? Ok. Sí. Bueno, yo hice investigaciones en Argentina, en Nicaragua, en México, y luego hice trabajo también con Colombia y el Perú. Y bueno, un poco estábamos mirando toda la región, ¿no?, para ver estos temas. Con Uruguay también vimos y con Brasil, pero las investigaciones más grandes eran Argentina, México y Nicaragua sobre estos temas, sí. ¿Y cuál era el foco principal de la investigación que hicieron? Sí, o sea, lo que queríamos ver era un poco el espectro de decisiones que se le niega a la mujer, o sea, donde se le niega la autonomía a la mujer. Yo creo que hay un enfoque, cuando uno dice derechos sexuales y reproductivos en América Latina, sobre todo la gente piensa aborto, o sea, directamente. Lo que pasa es que, o sea, y las veces que me han dicho, la mujer se embarazó, o sea, como que se embarazó sola, no puede embarazarse sola, ¿no? Entonces, es un poco aislar este momento donde la mujer decide si tener... Que es un momento último, finalmente. Exactamente. De una cadena, ¿no? Claro, y cuando hablan de eso o sea, cuando se hablaba, ahora me parece que ha cambiado un poco el discurso, pero nos parecía que cuando se hablaba del momento del aborto, era como si ya baja el embarazo del cielo y la mujer decide si tenerse un mal aborto, o sea, si realizarse un mal aborto o si tener un hijo al que no pueda alimentar, ¿no? O sea, que no es una decisión muy, muy buena de tener entre los dos. Y empezamos a ver, bueno, si decide o no la mujer tener sexo, o sea, ya para relaciones sexuales, o sea, si el Estado toma en serio la violencia sexual dentro del hogar, que ya es para empezar. Si hay anticonceptivos, si la mujer está informada de dónde puedo obtener, no solamente la educación sexual, pero de dónde puedo yo obtener, claro, que hay anticonceptivos y que el Estado sí provee, porque muchos de los estados latinoamericanos sí proveen, pero las mujeres no saben, o sea, saben perfectamente qué es un condón y cómo tomar la pastilla o lo que fuera, pero no saben que es gratuito o que tienen derecho a que sea gratuito, porque a veces, aunque en la ley es gratuito, no se distribuye o no se tienen los insumos o lo que fuera, ¿no? Entonces toda esa conciencia. Luego el momento del aborto, que todavía en muchos países es ilegal, y ver un poco el sufrimiento de la mujer, porque una mujer que necesita un aborto va a hacer cualquier cosa para abortar, o sea, está claro que la penalización no funciona. No le impide nada. Claro. Y después el momento del posaborto, donde documentamos en Argentina, por ejemplo, un maltrato que es, o sea, ya llega a ser casi tortura, ¿no? Y también se ha notado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que este tipo de maltrato en lo que es o sea, lo que debería de ser un trato médico para salvarle la vida a la mujer es, o sea, es ya tortura. Y yo creo que, o sea, yo creo que uno puede pensar lo que uno piensa sobre el aborto, pero todo lo que viene anteriormente y todo lo que viene después, por lo menos todo el mundo deberíamos de estar de acuerdo de que la mujer debe de tener autonomía sobre si tener relaciones sexuales, si acceder a los anticonceptivos, y no le deben maltratar cuando está sangrando, cuando, o sea, no... Porque, por ejemplo, en el caso concreto de Nicaragua, no se atiende a la mujer que sufre de consecuencias negativas por
por la práctica de un aborto inseguro por temor a ser también criminalizado. Sí, exactamente. En Nicaragua se volvió a penalizar todo tipo de aborto como en torno de unas elecciones presidenciales. O sea, se notaba que sí era un tema mecanismo de votación. Claro. Y además era el partido sandinista, el partido que se supone progresista, que estaba empujando exactamente. Y yo hablé con varios congresistas en Nicaragua que decían que les habían dicho desde el partido, bueno, vamos a penalizar el aborto ahora para el voto de la presidencia, pero después arreglamos. Bueno, eso hace varios años, todavía no lo han arreglado. Y antes tenían el aborto terapéutico, que por lo menos tenías la posibilidad de que si estabas por morirte o tener un daño muy grave a tu salud por causa del embarazo, te podían practicar un aborto. Ahora ni siquiera eso. Entonces, hay médicos también que dicen, pero es a nosotros, o sea, ¿dónde nos deja eso? Porque o sea, tú estás viendo un paciente, es tu trabajo salvar la vida y la salud y tienes que decir, ¿sabes qué? Te mueres. Claro. Eso va más allá hasta incluso de la propia fe católica, donde sí que están diciendo, bueno, si no puedes salvar, o sea, no salvas a nadie, si esa mujer va a morirse, o sea que... De hecho hay una omisión ahí que... Sí. Pero entonces, bueno, es este uso de los derechos de las mujeres como una carnada política finalmente. Sí, pues, y yo creo que eso se ve a través de la región, de toda la, o sea, lo fácil que es descartar la vida y la salud de las mujeres y decir, bueno, este es el chip con el que vamos a pagarnos estas elecciones. Y ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es ponerle más valor en la vida de las mujeres y decir, no hay chip, somos la mitad de la población. No es negociable. Claro, o sea, si somos la mitad de la población, también, o sea, tenemos que escuchar a nuestra voz, ¿no? Decir, eso no puede ser. Tú escribiste, entre varios de los artículos que escribes, un balance sobre el aborto en América Latina y sobre todo las tasas de mortalidad materna asociadas a la práctica de abortos inseguros o clandestinos. Sí. Y bueno, realmente los niveles son muy, muy graves. No sé si nos puedes compartir un poco acerca de... Sí, o sea, muchas veces... Obviamente, cuando el aborto está penalizado, o sea, lo que dije, que la mujer igual va a abortar. Y muchas veces aborta en malas condiciones. Ahora con la accesibilidad del misoprostol y del aborto medicalizado, como de esta... El misoprostol es la pastilla... Sí, la pastilla del Cytotec, o sea, la pastilla que tomas y te genera contracciones, o sea, no es la pastilla del día después, es la pastilla que tomas cuando ya estás embarazada y te genera contracciones y muchas veces, o sea, sí lo hacen también en clínicas, cuando tienes un embarazo muy temprano, es una manera relativamente... ¿cómo se dice? Seguro, una manera relativamente segura de abortar hasta incluso sin supervisión médica. Y eso ha bajado el número de mortalidad materna. Y hay países donde hay una penalización del aborto o sea, por completo y donde la tasa de mortalidad materna no es tan alta, como Chile, por ejemplo. Lo que pasa es que, o sea, lo que yo pienso que deberíamos ver son los números, las tasas de embarazos que terminan en abortos. Y siguen altísimas. O sea, eso quiere decir que la mujer no puede decidir sobre su embarazo, ¿no? Porque nadie se embaraza para poder abortar. Claro. No es una cosa de, vamos a hacer 3 abortos. No, así no ocurre. Entonces, si en Chile, donde se penaliza todo tipo de aborto, la tasa de embarazos que terminan en abortos es como 37%, eso te quiere decir que esas mujeres, o sea, igual van a abortar y deberían de haber tenido una oportunidad anterior de decidir, ¿no es cierto? Entonces, en muchos países se ve una mortalidad materna, una morbilidad materna por causa del aborto inseguro y criminalizado, seguro. Se ha bajado un poco por el misoprostol. Y además hay un hecho de que la penalización del aborto no deja que la mujer no aborta, igual necesita el aborto. Entonces a mí me parece que deberíamos enfocar en eso, ¿por qué la mujer necesita un aborto? Y tratar este problema, porque ahí yo creo que hay como un base común, también con las personas que piensan... De prevención. Claro, de prevención, o sea, todas las personas que piensan que es, de mi modo de ver, una opinión totalmente válida, pensar que el aborto es...
¿cómo se dice? Matar una vida, ¿no? O sea, si uno piensa así es totalmente válido, es una opinión válida, pero todos deberíamos estar de acuerdo de que por menos abortos que hay, mejor, porque eso quiere decir que la mujer ha podido tomar decisiones anteriores, entonces trabajemos en eso, ahí estamos de acuerdo todos. Bien, vamos a volver en un momento más, estamos con Marianne Mollman, en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Volvemos. Lucha contra el poder fáctico. ¡Ah! ¡Sí, chiquita! ¡Ah! Zapatista es el esquema, zapatista es el esquema, y el sur es el sentimiento, y el sur es el sentimiento, y el sur es el sentimiento. Zapatistas al esquema, zapatistas al esquema, el sur es el sentimiento. Y aquí les digo mi lema, quédense aquí en Rompeviento, quédense aquí en Rompeviento, que lucha contra el sistema. ¡Ah! ¡Bueno, grupo!
estamos de vuelta con Marianne Molman, aquí en Luchadoras. Marianne, bueno, para quienes nos acaban de sintonizar, ha sido directora del programa de derechos de las mujeres en Human Rights Watch. Y bueno, jugaste un papel fundamental para muchas personas. Tú no lo reconoces de manera tan abierta, pero yo lo he escuchado y fuiste la única oradora que habló en el momento de las audiencias públicas en la discusión de la despenalización del aborto en Argentina. Sí, en el debate, digamos, el panel, que era una persona inicial que abrió el debate sobre el aborto. Después también la relatora especial sobre derechos de las mujeres de la Organización de Estados Americanos, también hubo otra audiencia donde ella habló. Okay. Sí que sí. ¿Y cuál fue el mensaje fundamental que planteaste en ese momento? Bueno, para mí hay dos cosas muy importantes en Argentina. En Argentina se penaliza el aborto, o sea, en el papel, ¿no? Se penaliza el aborto en ciertos casos y hay una despenalización parcial. No se aplica la pena cuando la vida o la salud de la mujer embarazada queda en riesgo o si el embarazo es el resultado de una violación. O si es una persona que no tiene sus facultades mentales, digamos. Lo que pasa es que no se aplica en esa despenalización parcial, ¿no? O sea, en la realidad, la gran mayoría de las mujeres no tienen acceso a un aborto seguro. 40% de los embarazos terminan en aborto. Y para mí, o sea, el mensaje, sí, es muchísimo. El mensaje que para mí era fundamental es que eso quiere decir que todo el mundo en Argentina conoce por lo menos una mujer que ha tenido por lo menos un aborto. Y esas mujeres, porque esas mujeres a las que conocemos, ¿no? Uno sabe, es mi madre, es mi amiga, es mi hermana, es mi hija, lo que fuera, esa mujer no se tomó esta decisión a la ligera. Esa mujer se lo pensó bien. Y eso es lo que yo les dije a las congresistas, porque seguramente conocen, todo el mundo en esta sala conocen a una persona que ha tenido por lo menos un aborto, y esa mujer a la que tú conoces es responsable. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Las mujeres somos responsables, porque tú las conoces, las que tienen abortos. Y lo otro es el hecho de que no funciona la penalización. O sea, la penalización lo que lo que conlleva es una discriminación de fondos. Las que mueren por abortos mal hechos son las pobres. Y me parece que eso sí que tenía algo de resonancia, porque sí que es una injusticia. O sea, me parece que en Argentina hay como una conciencia de derechos humanos y de justicia en la población en general. Y a mí me llamó la atención eso, de que la gente estaba preguntando por eso. Si las mujeres que mueren, o sea, no es igual. La mujer con plata se puede comprar un aborto relativamente seguro, se puede ir a los Estados Unidos y practicárselo. Pero la mujer que no tiene plata, se hace de todo. Yo creo que cuando ponemos rostro, o tal vez no rostro para no estigmatizar, pero cuando le ponemos la historia que está detrás de estos casos, sí, las cosas adquieren otra dimensión. Y es lo que a mí me pasa, por ejemplo, cuando hablamos de que el tema de aborto es un tema de justicia social y sí, que lo que está subyaciendo en la negación al aborto o al derecho a decidir, sí, es discriminación. El caso de Lucila, que tú sí documentaste, y también leí un artículo que escribiste para IPPF, sí, porque bueno, ya nos platicas un poco más, pero evidencia justo que sí, es un tema de control de la sexualidad de las mujeres. Sí, pues Lucila era un caso, ya no me acuerdo cuántos años tenía como 20 y tantos años, era re joven y tenía ya un hijo y tenía una condición cardíaca que quería decir, o sea, le habían dicho en su hospital público local, ¿no? Cuando tenía su hijo, que no podía embarazarse nuevamente, o sea, estaban diciendo te vas a morir, ¿no? O sea, porque con esta condición cardíaca. Y ella estaba diciendo, entonces, líguenme las trompas, que es una cosa o sea, es una manera de anticoncepción que es muy popular y además claro, para una mujer que no puede embarazarse de ningún modo, entonces, o sea, debe ser como, es lo más práctico, ¿no? Porque es reversible, pero casi irreversible, ¿no? O sea, es permanente, digamos. Y le dijeron en el mismo hospital, los mismos médicos que le habían dicho que no podía embarazarse, no, usted es demasiado joven, a usted no le podemos ligar las trompas. Entonces se quedó embarazada otra vez porque su marido le violaba. Entonces cuando yo estaba hablando con ella estaba embarazada nuevamente. Al final yo escuché por las compañeras que
que tenían el contacto con ella, que se logró practicar un aborto ilegal. Pero en realidad ella es ese tipo de persona que debería de haber tenido acceso a un aborto. Una condición cardíaca tan grave. Claro, o sea, primero no le ligan las trompas, segundo, no le quieren practicar un aborto, hasta incluso cuando su vida, o sea, ellos le han dicho, tu vida está en peligro. Y está reconocido, ese sí es una causal reconocida legalmente. Exactamente, pero no se estaba implementando. Y bueno, aquí es una cuestión de autonomía reproductiva, porque en realidad lo que estaba detrás de esa decisión de no te podemos ligar las trompas no era una cuestión de riesgo médico, era una cuestión cultural. Claro, que no querían ligarle las trompas, o sea, en aquel entonces, ahora está un poco mejor, en aquel entonces el derecho argentino interno estaba un poco ambiguo con respecto a la ligadura de trompas. Y además estaba como ya hay una cultura médica que también se aplica a todos los demás tipos de anticonceptivo, de que el médico es el que va a decidir qué tipo de anticonceptivo tú vas a utilizar, ¿no? Entonces, yo he hablado con médicos que dicen, a esta mujer no le voy a poner tal y tal, o sea, no le voy a dar la pastilla porque ella tiene 25 años y tiene para más hijos. A esta mujer sí que le voy a ligar las trompas porque ella tiene 10 y no puede más. A esta mujer no sé qué, o sea, pero él decide. La decisión está de su lado. Claro, y eso es, o sea... Pero yo no entiendo cómo es que el Estado tiene que legislar sobre el ligamiento de trompas o no. Es una decisión de la mujer. Sí, en algunos, o sea, estaba vinculado con la idea de que la ligadura de trompas es una mutilación, o sea, una automutilación. Y además, bueno, en Argentina, además de eso, hay como una cultura de que el Estado tiene un interés en poblar las pampas con gente blanca, por decirlo así. O sea, eso está muy... Claro, y eso está súper ligado a al crecimiento del país, al fundador de la Constitución Argentina, etcétera, etcétera, que siempre estaba diciendo que poblar es gobernar, ¿no? Entonces eso... Y es pero todavía... poblar con el tipo de población... Con la gente buena, la gente que queremos, no la gente pobre que no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Quizá también es un tema presente, esterilización forzada en poblaciones originarias. Sí, pues, y para mí es la misma violación, ¿no? O sea, si yo decido, no quiero ligarme, si yo decido que quiero tener 15 hijos, en mi cuerpo, yo debo tener esa posibilidad, esa decisión es libre, ¿no? Debo tener toda la información para saber si eso es bueno para mi cuerpo, no es bueno, etcétera, etcétera, pero al final y al cabo es mi cuerpo, yo lo decido. Y si yo decido a los 20 años que nunca voy a querer tener hijos y quiero ligarme las trompas, me tienen que dar la información. Si me tienen que informar, tienen que estar súper seguros de que yo entiendo lo que quiere decir una ligadura de trompas, que seguramente no se va a poder revertir, ¿no? Pero una vez que yo decido, y no deben preguntar a mi marido, ni al médico, ni a lo que fuera, o sea, yo decido. Y finalmente, bueno, quisiera preguntarte, hablamos ya de cómo la legislación no necesariamente implica implementación efectiva. Sí. Y en ese sentido quisiera saber si nos podemos hacer un balance más o menos global en América Latina, de dónde ves tú los principales retos. Puede que no haya nada de legislación, pero puede que haya legislación y la implementación esté... Sí, pues yo creo que un reto muy fuerte es la rendición de cuentas. O sea, creo que eso no es solamente en América Latina, ¿no? O sea, hay mucho hablar y poco hacer. Y mucho hablar de que lo vamos a hacer, o la gente dice algo afuera y luego cuando vuelva a su país no hacen lo que dijeron afuera que iban a hacer, ¿no? El asunto es que en América Latina hay una estructura estatal y hay una posibilidad de rendición de cuentas que no se tiene en algunos países en África del Sub-Sahara, por ejemplo, porque no hay estructuras de justicia, etcétera, etcétera. Y en América Latina hay la posibilidad. Entonces a mí me parece que habría que trabajar mucho este tema de rendición de cuentas, de evaluación de programas que se implementan, de a quiénes están llegando, etcétera. Exigir del Estado los datos, porque el Estado tiene la obligación de recoger los datos de la efectividad de sus programas sociales y de salud o lo que fuera. Entonces, y también recoger datos de decir, llegan a las mujeres y a los hombres igual, llegan a las mujeres pobres y las mujeres con recursos igual, llegan a las mujeres con educación, etc. Y estos datos no se recogen. Entonces, lo primero es decir, ya está bien, vamos a creerles por el momento de que están haciendo bien el trabajo, demuéstrenme, es su trabajo.
Y eso, o sea, esa es otra cosa. Cuando yo llego no me acuerdo ya cuando me dijeron eso, un funcionario público, y yo le estoy diciendo, usted no está haciendo su trabajo. Y dice, ¿quién es usted? De llegar de Dinamarca, de no sé qué, y yo ya, o sea, yo no he hecho nada, usted ha pasado esta ley, ahora tiene que cumplir, lo siento, es su trabajo. Siento que no le gusta su trabajo, pero es su trabajo. Entonces, sistemas de rendición de cuentas. Sí. Y aunque ya había dicho que era la última pregunta, no puedo dejar de plantear que viene Cairo más 20. Sí. Y si nos puedes explicar cuál es la coyuntura o lo que implicaría para posicionar un tema de derechos sexuales y reproductivos y rendición de cuentas de los estados en cumplimiento de estas cosas. Sí, o sea, a mí me parece que en América Latina ya se tiene mucha conciencia de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, realmente me parece que es un tema que ya está posicionado. Y creo que es una cuestión de buscar la manera de exigir. O sea, exigibilidad ahora no es tanto decir, si tenemos derechos o no tenemos derechos. Hay una cuestión de educación, sí, pero la gran mayoría de las personas con las que yo hablo, que no son solamente personas de los capitales, que no son solamente personas con recursos, con educación formal, digamos, sí saben. O sea, y es una cuestión de darles las herramientas para poder exigir desde donde están. Y no decir, bueno, tienen que llegar a tener a la corte, tienen que no sé qué, no sé cuándo. Claro, no. Inaccesibles, ¿no? Claro. Y muchísimo tiempo. Claro, o sea, tiene que ser una manera de decir, ¿cómo exijo yo, desde donde estoy yo, en mi municipalidad, en mi rancho, en mi lo que fuera, cómo exijo yo estos derechos? Y ahí sí que tenemos un trabajo pendiente, casi una deuda pendiente por parte de las ONGs también, que como un poco nos centramos en lo formal, ¿no? O sea, cómo hacemos, o lo formal de cierto nivel. La incidencia en Naciones Unidas. Claro, y ahí me parece que el cambio, siempre el cambio es súper personal, es individual. O sea, para exigir los derechos humanos es un cambio individual. Y tenemos que tener esa conciencia para hacer llegar de un lado a otro, ¿no? Bien, pues muchas gracias. A ti, gracias. Para concluir, se hace un juego de palabras. Ok. ¿Cómo nos da? ¿Qué piensas cuando digo autonomía? Para mí la autonomía es algo muy personal y es una cuestión de tener las opciones abiertas. Y así yo siempre estoy intentando vivir mi vida, así le estoy educando a mi niña también. O sea, es tener las opciones abiertas, tener la mente abierta, eso es la autonomía para mí. Y yo sé que eso tiene que ver con que yo tengo bastante autonomía. O sea, no estoy intentando acertar mi autonomía, más bien estoy intentando abrir el espacio donde puedo exigir autonomía. Mujeres. Mujeres. Puede ser una palabra. Sí, no, pero mujeres son los seres, son seres mágicas. Eso para mí es, las mujeres, un ser mágico. ¿Justicia? Justicia, yo pienso siempre en igualdad cuando pienso en justicia. Y no igualdad necesariamente de género, pero igualdad en todo, de oportunidad, de lo que fuera. También en recursos, pero no recursos solamente financieros. Pero igual, para mí justicia es igualdad. ¿Lucha? ¿Lucha? ¿Qué es la lucha? Es una pregunta difícil para mí porque yo antes porque era pacífica, o sea, más ahora he llegado a un punto donde yo entiendo la necesidad del uso de fuerza. O sea, hay una posibilidad, yo tengo como abierta la mente a la posibilidad de que puede ser necesaria el uso de fuerza. Sí, en América Latina hablamos mucho de la lucha, de esto que hacemos, como la causa. Sí. Y no necesariamente es armado. Digamos. Claro, no, la lucha para mí, o sea, por eso lo primero que pensé es palabra, o sea, para mí es a través de la palabra, ¿no? La comunicación, el mensaje, no sé qué, esa es la lucha. Y tiene un componente conjunto, yo no lucho sola, o sea, luchamos juntos, ¿no? Pero luego viene lo de la fuerza, no sé. Y bueno, ¿qué es lo que más disfrutas de esto que haces? Yo disfruto, hay dos cosas. Disfruto muchísimo la interrelación con las personas y aprender de cómo la gente vive su vida, o sea, y aprender más y más, es más y más claro que todas las personas tienen las mismas aspiraciones y lo mismo que quieren de su vida desde sus perspectivas tan diferentes. Entonces sí,
la relación interpersonal y abrirme la mente a través de eso. Y la otra cosa es que me gusta mucho cambiarle la opinión de otra persona. O sea, ver que ya, si ya captó, si dio algo, si ya a otra persona que le hemos captado, que ya está acá. Sí, está muy bien eso. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, en nuestro Facebook les vamos a compartir los informes que Mariana ha colaborado para producir en Human Rights Watch, sus posts en el Huffington Post, etc. Gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Luchadoras. Hasta la próxima.